La quagga, Equus quagga quagga, fue una subespecie de cebra sudafricana que alguna vez habitó las vastas llanuras herbáceas de la región del Cabo, en lo que hoy es Sudáfrica. Su nombre, derivado de la lengua khoikhoi, imita el sonido de su relincho, un eco que ya no resuena en las praderas africanas desde hace más de un siglo. La quagga no era una cebra común. Su patrón de rayas era único, concentrado en la cabeza, el cuello y la parte delantera del cuerpo, mientras que la parte posterior y las patas carecían casi por completo de ellas, mostrando un tono marrón claro que la asemejaba más a un caballo que a sus parientes rayados. Esta peculiaridad morfológica la convirtió en un animal fascinante para los naturalistas europeos que llegaron a África en el siglo XIX, pero también en un blanco fácil para los cazadores, que vieron en su piel un trofeo valioso y en su carne un recurso alimenticio. La historia de la quagga es en muchos sentidos la historia de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Una relación marcada por la explotación, la negligencia y, en los últimos años, un intento de redención a través de la ciencia. A diferencia de otras cebras, la quagga era conocida por su temperamento más dócil, lo que la hacía menos esquiva y, por lo tanto, más vulnerable a la caza. Los registros históricos de los colonos holandeses y británicos en Sudáfrica mencionan manadas de quaggas pastando junto a antílopes y otros herbívoros, formando parte integral del ecosistema de las llanuras. Sin embargo, a medida que la colonización avanzaba, su destino quedó sellado. La expansión de las granjas y el ganado doméstico redujo su hábitat, mientras que la caza indiscriminada diezmó sus poblaciones. Para la segunda mitad del siglo XIX, la quagga ya era una rareza en estado salvaje, y en 1883, el último ejemplar conocido murió en el zoológico de Ámsterdam, marcando el fin oficial de la especie. Su extinción pasó casi desapercibida en su momento, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo de las consecuencias de la actividad humana descontrolada sobre la biodiversidad. La desaparición de la quagga no fue un evento aislado, sino parte de una ola de extinciones causadas por la colonización europea en distintas partes del mundo. Sin embargo, lo que hace especial a la quagga es que su caso fue uno de los primeros en documentarse de manera relativamente detallada, gracias a los ejemplares disecados y los registros de naturalistas de la época. Estos restos, conservados en museos, permitieron a los científicos del siglo XX estudiar sus características y, eventualmente, plantear la posibilidad de resucitarla. Fue así como en 1987, el genetista sudafricano Reinhold Rau inició el Quagga Project, un ambicioso intento de recuperar los rasgos de la quagga mediante la cría selectiva de cebras de planicie, Equus quagga burchelli, que comparten un ancestro común con la quagga y presentan variaciones en sus patrones de rayado. El proyecto se basa en la premisa de que los genes responsables del patrón de rayas reducido de la quagga aún existen, aunque diluidos, en algunas poblaciones de cebras modernas. A través de generaciones de selección artificial, los científicos han logrado producir individuos con un fenotipo cada vez más parecido al de la quagga histórica. Estos ejemplares, conocidos como quaggas de Rau, han generado tanto entusiasmo como controversia. Por un lado, representan un logro notable en el campo de la genética y la conservación. Por otro, plantean preguntas fundamentales sobre qué significa realmente revivir una especie extinta. ¿Puede considerarse a estos animales verdaderas quaggas o simplemente son cebras con una apariencia similar? ¿Hasta qué punto es posible recrear no solo la morfología, sino también el comportamiento y el papel ecológico de un animal desaparecido hace más de un siglo? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y el debate continúa en la comunidad científica. Algunos investigadores argumentan que el Quagga Project es un ejercicio valioso que puede aportar conocimientos útiles para la conservación de otras especies en peligro. Otros, sin embargo, critican que se estén invirtiendo recursos en lo que consideran una especie de arqueología genética, en lugar de enfocarse en salvar especies que aún luchan por sobrevivir en la actualidad. Además, existe el temor de que, incluso si se logre recrear una población de quaggas, éstas no puedan ocupar el mismo nicho ecológico que sus antepasados, dado que el ecosistema africano ha cambiado drásticamente desde el siglo XIX.
Más allá de los desafíos científicos, el caso de la cuaga también plantea cuestiones éticas profundas. La idea de desextinción, el proceso de revivir especies desaparecidas, ha capturado la imaginación del público gracias en parte a avances como la clonación y la edición genética. Proyectos como el del mamut lanudo o la paloma migratoria han generado titulares espectaculares, pero también han sido recibidos con escepticismo por parte de quienes creen que la prioridad debería ser proteger a las especies que aún existen, en lugar de intentar resucitar a las que ya se han ido. En el caso de la cuaga, el hecho de que su extinción fuera causada directamente por el ser humano añade un matiz moral a la discusión. ¿Tenemos la obligación de intentar corregir nuestros errores pasados, incluso si eso implica invertir en tecnologías costosas y de resultados inciertos? La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de cómo entendamos nuestra relación con la naturaleza. Durante siglos, la humanidad ha visto al mundo natural como un recurso a explotar, una actitud que ha llevado a la degradación de ecosistemas enteros y a la desaparición de innumerables especies. En las últimas décadas, sin embargo, ha surgido una conciencia creciente sobre la necesidad de proteger la biodiversidad, no solo por su valor intrínseco, sino también por los servicios que los ecosistemas saludables brindan a la humanidad. La cuaga, en este sentido, se ha convertido en un símbolo de lo que perdemos cuando actuamos con negligencia, pero también de lo que podríamos recuperar si aplicamos el conocimiento científico de manera responsable. El Quagga Project no es, ni mucho menos, la única iniciativa que busca abordar el legado de la extinción. En todo el mundo, científicos, conservacionistas y gobiernos trabajan para restaurar hábitats, reintroducir especies y mitigar los impactos de la actividad humana. Lo que hace especial a la cuaga es que su historia encapsula tanto los fracasos como las esperanzas de estos esfuerzos. Su extinción fue un recordatorio temprano de las consecuencias de la explotación desmedida, mientras que su posible regreso representa un faro de lo que la ciencia y la determinación pueden lograr. Sin embargo, es importante no perder de vista las lecciones más amplias que nos deja la historia de la cuaga. Mientras celebramos los avances en genética y conservación, no debemos olvidar que la prevención es siempre preferible a la reparación. La cuaga desapareció porque no existían leyes que protegieran a la vida silvestre, porque su valor ecológico no era apreciado y porque nadie pensó, en su momento, que un animal tan abundante pudiera desaparecer para siempre. Hoy, frente a la crisis de biodiversidad que enfrenta el planeta, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de no repetir esos errores. En última instancia, la cuaga nos recuerda que la extinción no es solo un evento biológico, sino también cultural. Cada especie que desaparece lleva consigo una historia única, un papel en su ecosistema y una conexión con las comunidades humanas que coexistieron con ella. La cuaga, aunque olvidada durante décadas, ha resurgido en el imaginario colectivo como un símbolo de lo que hemos perdido y quizás de lo que podríamos recuperar. Su legado no reside únicamente en los museos o en los laboratorios, sino en la forma en que elegimos relacionarnos con el mundo natural en el futuro. El viaje de la cuaga, desde las llanuras de Sudáfrica hasta los libros de historia y ahora hasta los laboratorios de genética, es una metáfora poderosa de la resiliencia y la fragilidad de la vida. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestro lugar en la Tierra y sobre las decisiones que tomamos como especie. Si aprendemos de ella, quizás podamos evitar que otros animales sigan su camino y, en el proceso, redefinir lo que significa vivir en armonía con la naturaleza. La cuaga puede haber desaparecido, pero su eco aún resuena, invitándonos a escuchar y a actuar antes de que sea demasiado tarde para otras especies que hoy penden de un hilo.